edición de Radio Análisis, cuando son las 8:42 de la mañana de este día jueves 12 de junio de 2025. Pasamos inmediatamente al panel de conversación, a saludar a nuestros invitados que ya están conectados, al ingeniero, magíster en ciencia política, integrante también del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Cristian Pertusé. Cristian, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Estar aquí con ustedes. Sí, gracias, Cristian. Y bueno, saludamos y le damos la bienvenida, la calurosa bienvenida a la abogada, exministra de Estado y también académica de nuestra Facultad de Derecho, Laura Albornoz. Laura, buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Con mucha lluvia, ¿no? Así es, con lluvia, con frío, así que los envidio un poco por no haber venido acá a la radio, pero está bien, en la próxima ocasión. Y además Cristian siempre viene, muy tempranito llega a la radio. Quería partir inmediatamente con los temas que nos convocan y una información, y ahí quizás Laura podrás explicarlo mejor en tu calidad de abogada y profesora, ¿no? Que se conoció ayer tarde respecto de el caso del proyecto minero portuario Dominga, que ha tenido hartos episodios. Ya llevamos más de 10 años en esta situación, desde el 2013, si no me equivoco. Bueno, ayer el Tribunal Constitucional rechazó la contienda de competencia impulsada por el gobierno en esta disputa por el proyecto Dominga, y con esto se valida la actuación del primer tribunal ambiental, ¿no? Y de alguna manera, y ahí Laura te pregunto tu opinión, pero también si pudieras explicar, con esto se viabiliza nuevamente este controvertido proyecto, ¿no? Ahí ¿cómo lo ves? Bueno, primera noticia que tengo, gracias por la información. No sé si soy capaz de hablar del conflicto de Dominga, pero a mí lo que me parece en términos generales que una resolución del Tribunal Constitucional que lo que hace es reafirmar la posición de los tribunales medioambientales en esta y otras materias, efectivamente va a permitir ir consolidando una institucionalidad independiente de los legítimos derechos de la sociedad civil de poder reparar, cuestionar los procesos que se llevan a cabo. Chile es muy criticado por ciertos sectores. En otros países esto ya es práctica nacional, ¿no? Que efectivamente los permisos sigan su curso y la tramitación de los proyectos sigan los procedimientos que la ley establece, pero la verdad es que todavía en Chile existe esa cultura de que la falta de inversión en nuestro país se debe a la excesiva permisología. Lo hemos escuchado mucho el último tiempo, y yo creo que Chile se tiene que acostumbrar a hacer las cosas de una distinta manera, y eso supone efectivamente ir respetando los fallos de quienes son expertos en estas materias, independiente de los sucesos que pueden haber acontecido momentáneamente. Yo la verdad que me quedo hasta ahí porque no tengo mucha información respecto de la resolución ni de los argumentos que se utilizaron. Me gustaría conocerlo a cabalidad para emitir una opinión. Sí, se entiende, Laura, es una información reciente que tiene este componente jurídico, Cristian, pero también político, ¿no? Un proyecto controvertido, resistido por organizaciones medioambientales, pero también tiene posiciones favorables de gente que vive en esa zona para el desarrollo también de las comunidades, ¿no? ¿Cómo ves esto? Que ya lo hemos conversado en otras ocasiones, Cristian, en otros paneles, pero bueno, ya se confirma esta determinación. Da la impresión que no es el último episodio en este caso. No es el último round. Así es. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que dijo Laura es importante. Se está consolidando una institucionalidad que es la institucionalidad de los tribunales medioambientales. En definitiva, hasta donde yo entiendo, también ha sido noticia de último minuto, podríamos decir, donde lo que hace el Tribunal Constitucional es validar el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que plantea que el Comité de Ministros, que además fue conformado por puros subrogantes, ¿cierto?,
tenía que tomar la decisión sobre los antecedentes que tenían en la primera decisión, que fue la que se invalidó, ¿cierto? Y al parecer, hasta donde yo entiendo, los subrogantes, los que participaron en el comité de ministros, pusieron otros antecedentes o tomaron la determinación en virtud de otros antecedentes, y eso es lo que el Tribunal Ambiental dijo que no podían hacer. Y bueno, aquí yo creo que lo que plantea también, que lo planteó de alguna medida Laura, lo que tenemos que ir compatibilizando, ver cómo lo hacemos, es que los componentes políticos muchas veces, o las visiones políticas, no quiero decir contaminen, pero no sean tan relevantes respecto de ciertos proyectos, ¿cierto? Lo que tienen que cumplir es con la normativa medioambiental y no pasen a ser determinantes. Al parecer lo que uno ha seguido este proyecto que ya tantos años ya, es que efectivamente podríamos decir, las exigencias medioambientales las está cumpliendo y al parecer es una decisión de carácter más político, como tú decías, porque hay grupos de la sociedad civil, efectivamente, que se resisten al proyecto, inclusive grupos que están fuera de, podríamos decir, de la propia comunidad, de la propia región, y otros grupos que están por apoyarlo, sobre todo en una comuna que tiene un desempleo muy grande, si no me equivoco, no he visto, es la comuna más pobre hoy día en Chile. Entonces tiene podríamos decir, está muy dividida la comuna, y más allá de las visiones políticas, lo que tenemos que tener en visión son las determinaciones técnicas y que realmente se cumpla con la normativa que se está exigiendo a cualquier proyecto de inversión y no con consideraciones políticas. Yo creo que aquí lo que hemos estado visualizando es que al parecer hay más política que técnico y bueno, Chile necesita también proyectos y con el respeto y la protección obviamente del medio ambiente, y yo creo que aquí se tienen que tomar decisiones técnicas y no solamente políticas. Siempre puede haber algo de influencia obviamente de la política, pero lo que le dijo, y de alguna manera es lo que yo entiendo, señores, tomen la determinación sobre variables técnicas y no políticas, y están poniéndole variables políticas. Sí, bueno, Yo ahí, sí, creo Laura. yo creo que es importante además respetar los procedimientos, porque aquí hay un procedimiento de consulta a la sociedad civil, a las comunidades en el Obviamente. territorio, y eso, claro, bien o mal, resultó mal, no fue suficientemente la presión. Otra cosa es determinar si hubo alguna influencia fuera de formato de parte de autoridades pasadas en la obtención de la aprobación. Yo el tema de que haya habido en el comité ministro subrogante, no un tema que la verdad que tenga para mí, desde mi punto de vista, mucha importancia, porque la función pública es continua y no la hace solamente un titular, es toda la institucionalidad la que funciona en el ministro subrogante. Lo que habría que verificar es si hubo algún paso que se saltó. No habiéndose saltado los pasos, me parece a mí que existe en el procedimiento tiempos y formas para hacer contraposición a las propuestas que la ley establece para instalar proyectos como, por ejemplo, este. Bien, bueno, es uno de los temas que va a marcar esta jornada y va a generar varias reacciones. ¿Ah? Se los planteé, evidentemente, porque es una información reciente, pero hay otros temas también, Cristian, Laura, que están en la primera línea de la política cuando faltan un poquito más de un par de semanas para la elección primaria. Ayer se estrenó La Franja, pasadito el mediodía, y quería preguntarles cómo analizan el despliegue de los distintos candidatos en esta franja. Yo vi la del mediodía, la de la tarde no tuve oportunidad de verla, no sé si ustedes la pudieron ahí mirar, pero en resumidas cuentas, la de Carolina Toá hace un fuerte hincapié en su trayectoria, en su experiencia, desde que ella era muy joven, bueno, desde el fallecimiento de su padre, hasta el día de hoy, todos los cargos en los que haya estado. En el caso de Janet Jara, hace también énfasis en el tema de la meritocracia, de dónde viene, de su origen. Gonzalo Vinter con un discurso quizás más enfocado a los jóvenes, con una mirada de futuro, hablándole a su bebé de poquitos meses. Bueno, ahí, Cristian, ¿cómo ves lo de la franja, los mensajes que se transmiten
y si crees que esto pueda tener algún impacto, ¿ah? Que es una pregunta que no todos opinan lo mismo. Hay algunos que señalan que esto tiene más impacto y otros que la verdad es más reducido. ¿Cómo lo ves? Bueno, no he visto, vi la franja a la tarde, pero no obstante no he visto cuál ha sido la sintonía que ha tenido. Las campañas, efectivamente, para quienes tengan un cierto interés, las campañas televisivas pueden tener impacto, eh, pero va a depender mucho cómo le toca a las personas. Recordemos que en este caso hay voto voluntario y obviamente eh, puede generar, digamos, una cierta inclinación a tratar de ir a votar en algunas personas, pero creo que no va a afectar tanto la cantidad de gente, porque los que están dispuestos a ir a votar van a ser los que van a ver la franja. No creo que alguien que la tomó de casualidad y no tiene una disposición a ir a votar en la primaria, lo pueda llevar a votar. Creo que, como tú lo planteas, las franjas son muy a la persona, muy a lo que pueden hacer, dirigida, creo que todas las cuatro campañas están muy dirigidas al público objetivo, podríamos decir, de la izquierda y la centroizquierda. No es una franja que llame, si lo vemos a temáticas más de preocupación ciudadana, podríamos decir. Habla justamente, como tú decías, de la trayectoria, de la meritocracia, Vinter de mirar al futuro, la campaña del diputado Mulet, muy a las regiones, ¿cierto? Y a esta mirada que él es capaz de representar. La encontré muy yoísta la del diputado Mulet, muy yo, digamos, es mi impresión, pero claro, tiene que ver con eso, pero creo que está muy enfocada principalmente a lo que llamamos en ciencia política el voto duro, al que efectivamente va a ir a votar para que evalúen efectivamente sus trayectorias a lo que pueden ofrecer para ese grupo hoy día. Obviamente ellos tienen que primero ganar esta nominación, ¿cierto?, que es la primaria, y después obviamente las campañas irán cambiando en adelante, y creo que están en eso, y creo que el impacto que pueda mover a gente hoy día, a tan pocas semanas de la elección, es realmente marginal, porque el que está decidido a ir a votar es el que se va a preocupar a lo mejor de ver la campaña, y no creo que mueva a otra gente porque no se van a poner, no están interesados en realidad en la elección primaria, y por lo tanto tampoco van a estar más interesados en ver la campaña. Sí, yo pensaba, Laura, Cristian, que si el día 29, ese domingo, está como hoy, poquita gente va a ir a votar, ¿ah? No hay mucho incentivo. Efectivamente, Laura, ¿cómo ves lo de la efectivamente. franja? Mira, yo tengo una impresión algo distinta, en el sentido de que, claro, como nosotros tuvimos que inscribirnos cuando teníamos la edad suficiente para ir a votar, eh, recién recuperada no, antes, para el plebiscito del 88, nos fuimos a inscribir Felicito el ochenta en y ocho masa con mis padres, mis hermanos, para aparecer en los registros. Yo considero que cada elección es un lujo que no todos los países pueden darse porque efectivamente vemos en la propia región y en el mundo en general que pocas personas tienen el poder, aunque sea mínimo, pero el poder de decidir respecto a su futuro. Por lo tanto, las elecciones son un lujo, la posibilidad de participar de esta forma es un lujo. Uno desearía que la participación fuera siempre más amplia en organizaciones de la sociedad civil, en espacios de agrupaciones de interés, etcétera, etcétera. Dicho lo anterior, yo sí tiendo a ser más optimista y creo que una persona que efectivamente no se ha sentido motivada, quizás por el cerco comunicacional que en algún momento se habló, o también por el ánimo tan polarizado que existe en el país, no se ha visto motivado a inmiscuirse en esta primaria. Recordemos que la mayor parte de la población es independiente, no tiene militancia política. Yo no veo por qué no podría entusiasmarse a participar. eh, en el buen sentido de la palabra, no para tergiversar la mano de un sector que yo repudio, digamos, como ha sucedido en otros momentos. Yo tengo esperanza que esta franja vaya siendo cada vez más entusiasmante respecto a las propuestas para el país. Efectivamente, ayer hubo una presentación más centrada en las personas. No obstante lo anterior, yo tengo que rescatar, porque me gustó mucho la de Janet Jara. Ella hablando directamente, mirando a los ojos, tiene una capacidad de llegar muy distinta,
a esta mirada más impersonal. Todos estuvieron bien, pero claro, Winter le hablaba a su hijo y quedó en una sola imagen, y Carolina habló una tercera persona respecto de ella, que es distinta a la de Jaime. Se centró en la región y también centrado en sus deseos e intenciones de participar. Yo definitivamente, si tuviera que evaluar, creo que la de Janet Jara fue mucho más convincente. Ella tiene además un modelo, un prototipo que es muy diferente a lo que las personas asocian con el partido que ella representa, el Partido Comunista y el Partido Humanista, que son los que están apoyando su candidatura. Creo que en ese sentido fue propositiva, señaló quién era, dónde venía y lo que quería. Pero esto es un tema que va a ir cambiando día a día. Entonces yo me imagino que hoy día mismo van a aparecer personas que lo apoyan, conjuntamente con ver más equipo. Me parece que en algunos casos, el de Jaime y la Carola, se vieron ellos, o sea, una persona sola hablando, y estos son deseos e intenciones de colectivo, de comunidades, de agrupaciones. Es necesario mostrar un mayor compromiso de otras personas con estas candidaturas, porque, insisto, el gobierno son ciertas personas, pero los cambios los hace el país entero, la sociedad entera es la que propugna cambios sociales, los lleva adelante hoy día, además, después del estallido social y antes también. Y yo puedo hablar quizá en representación del grupo al que he pertenecido siempre, que es el movimiento feminista. A mí me parece que las mujeres vienen marchando hace mucho tiempo y demandando cambios importantes que hoy día se visibilizan con mayor claridad, pero eh, ejemplos como eso uno debiera esperar que de manera pacífica pudieran expresarse en las elecciones, en las opiniones, en los debates, y eso no sucede. Entonces uno no puede pretender que los candidatos de buenas a primeras nos entreguen todo aquello o nos proporcionen todo aquello que nosotros como ciudadanos no estamos cumpliendo. Dicho lo anterior, me quedo con esta idea de que vamos a ir progresando, que la franja televisiva va a ser más contundente con el paso del tiempo, pero para partir, a mí la verdad es que me gustó, me encontré que permite validar algo en el cual muchas personas no creían, que son el proceso de primaria. A mí me tocó participar hace algunos años atrás, en el 2012, justamente con Carolina, o teniendo a Carolina Toá de contraparte. Ella, por cierto, me ganó para la alcaldía de Santiago, y en esa oportunidad hicimos unas primarias, como se diría, o como diría la presidenta Bachelet, con puro ñeque, con dinero propio, sin reembolso y sin ninguna información de la ciudadanía. Hoy día nadie podría desconocer lo que son las primarias, y está en la responsabilidad de cada ciudadano participar o no participar en ellas. Yo también hago un llamado para que, en definitiva, no haya que andarlos acarreando para que vayan a votar ni para que vean la franja, sino que puedan participar como ciudadanos adultos y responsables. Sí, qué importante es la votación. Yo me sumo a lo que plantea Laura, independiente si el voto es voluntario, obligatorio. También coincido en que es un lujo, y un lujo también nuestro servicio electoral, que no todos los países cuentan con ese privilegio. Nos tenemos que ir a la pausa, pero a la vuelta quería seguir con, no el tema de la franja propiamente tal, pero sí el clima que hay previo a las primarias en el oficialismo, porque a propósito de la franja, Gonzalo Winter sacó en redes sociales una suerte de sketch que fue bien comentado, y uno de los que lo comentó fue el senador socialista Fidel Espinosa, que lo calificó como una imbecilidad. Esto fue retrucado también desde el Frente Amplio, porque se suma a las declaraciones de Óscar Landerreche, se suma a los dichos de Paulina Bodanovich sobre un supuesto doble discurso del Frente Amplio respecto de la violencia en el estallido social. Es un clima que está enrarecido, que está tenso, ¿no?, en el oficialismo a poquitas semanas de que se concrete esta primaria. Les dejo instalado el tema para que le den una vuelta ahí la pausa. Nos vamos a un breve corte cuando son las 9:01 y volvemos en unos minutos.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es lo que nos define como humanos? ¿Cuáles son los desafíos que nos presentan las nuevas tecnologías? La Facultad de Filosofía y Humanidades y Radio Universidad de Chile te invitan a reflexionar en el ciclo sobre inteligencia artificial, mentes digitales, en nuestro programa Diálogos desde las Humanidades. Todos los sábados a las 17:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy el periodista Claudio Medrano y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire del Senado Universitario, donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. Continuamos en esta primera edición de Radio Análisis en el espacio del panel de conversación junto a Laura Albornoz y también con Cristian Pertucé. Laura, bueno, les había dejado planteado el tema de el estado actual de las relaciones, el clima en el oficialismo a días, ¿no?, que se realice esta primaria. Uno entiende que haya confrontación de ideas, de proyectos, pero cuando hay descalificaciones personales, y ahí entramos en otra arena, ¿no? ¿Cómo lo evalúas? Sí, yo creo que más que, como tú dices, uno entiende, uno debería esperar que hubiera confrontación de ideas. Yo creo que hay algunos que no lo entienden, definitivamente, no lo entienden y no han actuado de esa forma.
a lo largo de su vida política. Y la verdad es que lo que hay falencias en el sistema político que hacen necesario de tanto en tanto, pero hoy día más que nunca, revisar los procesos de no solamente de requisitos para conformar partidos políticos, que estos tengan representación parlamentaria, sino también con mayor fuerza los requisitos de renovación de los mandatos y las representaciones, los tipos de representaciones que uno debería tener en el Parlamento. Yo la verdad es que lamento mucho que, atendido lo crispado que está el mundo y también el país, efectivamente todavía uno tenga que escuchar y me niego a hacer eco a aquellas manifestaciones de voluntad que son tan odiosas, porque efectivamente lo que uno espera en política es que la contribución apunte a los proyectos, a las propuestas y no a las personas que en ellos intervienen. Yo la verdad que en alguna oportunidad vi el video que mencionaste, a mí no me gustó, no, pero entiendo que está dirigido a otro público y no a una mujer de 57 años. Quizá en otros casos les cause curiosidad, ellos tienen a lo mejor ahí información de la que yo desconozco y los jóvenes se rían con este tipo de prácticas, pero en ningún caso, yo creo dos cosas, yo creo que no podemos caer en la descalificación personal, pero tampoco podemos banalizar la política y yo creo que el humor es difícil de conseguir y causar simpatía o gracia también no es algo fácil, bien lo saben los humoristas que hacen de ese su oficio, pero yo creo que hay que hacer mayores esfuerzos por lograr transmitir mensajes correctos en los tiempos que se están viviendo. Uno tiene que tener una suerte de responsabilidad. No podría ponerme yo hoy día a intentar ser graciosa o bromear con ciertas cosas que no están en condiciones muchas personas que lo están pasando mal, todavía con problemas de inequidad fuerte en nuestro país, empatizar con ella. Entonces, en resumen, yo creo que hay que elevar el nivel de la discusión, ya sea tanto para quienes intentan hacer propuestas de programa de gobierno como para quienes hoy día tienen cargos pagados por el Estado y que más bien tienen que estar centrados en hacer su tarea. Sí, Cristian, bueno, suma lo anterior, las diferencias y cómo la candidata que está punteando en algunas, en otras con un empate técnico ahí con Janet Jara, que es Carolina Toá, se ha ido diferenciando, se ha ido moviéndose al centro. Ayer hubo un debate donde hablaron temas como permisología, en fin. Y Carolina Toá señaló, que me llamó la atención, dijo que ella es parte de un progresismo que siempre ha creído en el crecimiento, haciendo una separación. De hecho, es más explícita aún, dice, no es un descubrimiento reciente y nunca hemos estado por el decrecimiento. Ahí haciendo alusión a algunas declaraciones de integrantes del Frente Amplio en el pasado, ¿no? ¿Cómo ves eso? Esta estrategia también de diferenciarse de un progresismo versus otro, en el fondo, ¿no? Que es como el relato ahí de Carolina Toá. Y de la Derreche también. Sí, de la Derreche también. A ver, lo que tenemos que tener claridad que hoy día, más allá de las intenciones o lo que quería el presidente de la República de tener una gran coalición de izquierda y centroizquierda, hoy día son dos coaliciones las que cohabitan, ¿cierto?, en el gobierno, el socialismo democrático y lo que era Prodignidad, digamos, Frente Amplio, Partido Comunista, el Frente Regionalista Verde Social y otros partidos, ¿cierto? Pero lo que tenemos son dos coaliciones que cohabitan y claramente, más allá de estas primarias, creo que no hay una posibilidad cierta de que se conformen en una gran coalición como lo había planteado en algún momento el presidente. De hecho, creo que las dos listas al Congreso Nacional van a ser un hecho de la causa, digamos, una es de lo que podríamos decir el socialismo democrático más la democracia cristiana y otra del Frente Amplio. Entonces, yo creo que eso es una de las razones principales. En segundo lugar, la coalición, el socialismo democrático, ingresa al gobierno cuando ya el presidente Boric, de alguna manera, gana la segunda elección, ¿cierto? Lo apoyaron, obviamente perdía teniendo en la primera elección, que fue quien pasó, lo apoyaron, pero ingresa propiamente al gobierno, ingresa propiamente a este grupo, ya cuando el presidente es electo,
Y tenemos que recordar que yo creo que hay una diferencia desde los inicios, ya desde que inclusive se conforman los partidos, Revolución Democrática, Convergencia Social, que siempre hubo una crítica muy fuerte desde esos sectores, inclusive también desde el Partido Comunista, pese a que estuvo en el segundo gobierno de Bachelet, siempre hubo una crítica muy fuerte a lo que fueron los gobiernos de la concertación, ¿cierto? Que es de alguna manera hoy día el socialismo democrático, que no está incluida la democracia cristiana. Entonces siempre una crítica, ellos hablaron de una superioridad moral, ¿cierto? Y eso creo que ha tenido en tensión siempre a estas dos coaliciones, ¿ya? Y se reafirma mucho más ahora en la primaria, porque obviamente los sectores de alguna manera tienen que mostrar cuáles son sus identidades reales, más allá de que la candidata Carolina Toá fue ministra del gobierno y obviamente cumplió un rol ahí, pero hay diferenciaciones y creo que vienen desde la historia de la conformación de estos dos grupos, ¿cierto?, dentro de la izquierda. Claramente los modelos, yo diría, de desarrollo que tiene el socialismo democrático, que lo asociamos más a una socialdemocracia, es distinto al que tiene lo que podríamos decir el antiguo apruebo de dignidad, que es un modelo más de economía centralmente planificada, ¿cierto? Una participación o intervención más fuerte del Estado. Entonces, creo que eso obviamente tensiona permanentemente a estos sectores dentro del oficialismo y lo va a tensionar también en la elección después de que salgan, porque cómo va a incorporar, digamos, o cómo se van a incorporar las diferentes visiones, ¿ya?, en los programas de los candidatos, del candidato o de la candidata, ¿cierto?, que resulte electa en la primaria. Y va a haber una tensión permanente y yo creo que eso se va a ir mostrando en el tiempo. Sí, Laura, bueno, la posibilidad de dos listas, no te la pregunto porque hay posiciones encontradas, pero también este análisis que plantea Cristian, esta separación de proyectos políticos, de tipo de progresismo, en la línea de lo que señalaba, por ejemplo, Landerrecho, la misma Paulina Bodanovich, de pedir o hacer un señalamiento sobre el rol que tuvo lo que era apruebo dignidad para el estallido social y la violencia que hubo en el estallido, ¿no? ¿Cómo lo analizas? Yo la verdad que sobre el tema del estallido social todavía siento que, sin ser historiadora, pero todavía es muy pronto para sacar algunas conclusiones rápidas respecto de quién tuvo más que ver o no, o quiénes negaron o se opusieron a la violencia con más fuerza. Lo concreto es que lo que pasó convocó ampliamente a sectores de todo el mundo político para llegar a un proceso que luego no resultó positivo, pero un proceso que demostró nuestra capacidad de poder enfrentar conflictos como estos que se observan en todas partes, cosa de ver lo que está pasando en Estados Unidos para darse cuenta que lo que hicimos fue reproducir una sensación general que ha acontecido en muchos países en el mundo. Entonces, me parece a mí que es muy pronto para emitir juicio al respecto. Yo creo que uno esperaría que hubiera mayor prudencia a la hora de hacer esos análisis, porque no estamos en condiciones, yo la verdad que no creo que estemos en condiciones de poder asignarle a alguien más o menos responsabilidad. Yo recuerdo haber visto a muchas personas que hoy día reniegan de lo que pasó, del momento, que en aquel entonces estaban muy entusiasmados con analizar el proceso del estallido social. No estoy hablando de los actos de violencia, sino que lo que podía significar la molestia generalizada con un sistema, con una economía, con una lógica de pensar el Estado, el relacionamiento público y privado. Entonces, a mí lo que me da impresión es que no sirve de mucho, que el estado de ánimo es reflejo de lo que pasa fuera, que ha habido algunos desaciertos además, porque en el caso de Oscar Landerreche, a quien conozco y estimo, trabajamos juntos en
el directorio de Codelco, generalmente, no en el último tiempo, pero es bien prudente en emitir sus opiniones y se ha desbandado de alguna forma, que puede ser la época de cambio de etapa en su vida, que ha hecho que se sincere o que manifieste su opinión, no pensando en las consecuencias que eso puede generar para la propia coalición a la que él por siempre ha pertenecido. Entonces, me parece a mí que estamos frente a momentos en donde uno observa efectivamente qué personas tienen la capacidad o no en el futuro de liderar, y yo creo que definitivamente quienes tienen el pulso más calmado y la voz más templada, efectivamente van a lograr ese propósito. En ese sentido, me parece a mí que las dos mujeres han sido han actuado conforme la señal de los tiempos, y yo la verdad que las he observado en la campaña muy templadas, tranquilas y seguras de lo que están haciendo, con seguramente más o menos entusiasmo por los resultados, pero insisto, el otro día leía en la elección primaria anterior, una semana antes de las primarias se daban por ganadora a dos personas que resultaron ser no, para nada la ganadora de las primarias. Entonces, la verdad es que lo que hay que hacer es entusiasmar, generar la mayor cantidad de debate posible, invitar a los independientes y esperar que todas estas voces disonantes se comporten a la altura de lo esperado para evitar estos roces a través de la opinión pública. Nadie quiere votar por personas que pasan peleando entre ellas y que en definitiva no se centran en las grandes preocupaciones, como son, por cierto, el crecimiento, la inversión y también la seguridad. Sí, bueno, Carolina Toá ha dicho que no comparte necesariamente todas las afirmaciones de Óscar Landerreche, pero sí ayer, por ejemplo, en el contexto de este debate con Evelyn Matei, previo a eso, ella sí dijo que había que hacer una autocrítica sobre la violencia en el estallido social y que su sector, el socialismo democrático, sí había avanzado en esa autocrítica, dando a entender que había otros actores que no necesariamente la han hecho. Los quiero llevar a otro tema en los minutos que nos quedan, que es algo bien interesante que está ocurriendo en el Senado y que ahora ya pasa a la Cámara, que es la reforma al sistema político. Hubo voces disidentes en el Senado, particularmente los senadores comunistas también del Frente Amplio, ahí el senador Latorre. Pero bueno, ahora en la discusión en la Cámara la cuestión toma otros ribetes, ¿no? Hay, como sabemos, hay una gran dispersión en la Cámara de Diputados. De hecho, toda esta reforma política está pensada más bien en la Cámara que en el Senado. Y hay reservas de constitucionalidad, por ejemplo, el diputado Bianchi, hay acusaciones cruzadas en el oficialismo y hay un plazo de 2 semanas que se ha puesto la Cámara para despachar este proyecto. Cristian, ¿cómo lo evalúas? El proyecto tiene que ver más bien con el umbral, con la constitución de partidos. ¿Cómo lo ves? Porque si es que esto llegara a aprobarse, sabemos que varios diputados, varios partidos en realidad dejarían de existir, ¿no? Entre ellos el PPD, bueno, y varios más. A ver, primero analizar que claramente tenemos, el sistema político chileno está frágil, ¿ya? Tenemos varias problemáticas desde el ámbito de la disciplina, de la ciencia política, se ha analizado esto. Tenemos un gran problema que no es de este gobierno, que se viene arrastrando, yo diría, desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, ¿cierto? De una falta, no quiero decir una falta, pero una gobernabilidad muy débil, ¿ya? Donde no se han podido implementar políticas públicas, donde cada vez tenemos un personalismo e inclusive un populismo muy fuerte dentro de nuestros congresistas, de algunos de nuestros congresistas. Entonces, hay un problema que tiene que ver desde lo que podemos decir la gobernabilidad necesaria en un Estado junto con la representatividad que debe tener cierto un sistema político, y claramente tenemos problemas bastante importantes hoy día en eso y que se han analizado. Creo que
propuesta que entrega el Senado de alguna manera trata de abarcar parte de estas problemáticas, pero obviamente las reformas que se tienen que hacer al sistema político chileno tienen que ser mucho más profundas. Hay una serie, no quiero entrar en detalle, lo he analizado en varias partes, pero hay una serie de problemáticas que nosotros tenemos. Tenemos incluso ciertos mecanismos que son inusuales en el mundo. Chile es el único país que lleva más candidatos que los cupos a llenar. ¿Ah? Y que es una locura y que es inclusive vulneratorio a los derechos de elección que pueden tener las personas, ¿ya? Pero tenemos una serie de problemáticas en el sistema político. Esto avanza de alguna manera y mi visión, para ser muy sincero, me gustaría que se aprobara porque podría tender a un mejoramiento del sistema político y también de la valorización de la democracia. O sea, lo que para tener Laura decía, es un lujo tener democracia, pero también para que la democracia sea efectiva tiene que ser valorada. Y yo creo que tenemos un problema en la valoración de la democracia, en la valoración de nuestro sistema político, y esto genera un avance, veo con poca probabilidad que se apruebe, por lo mismo que tú decías, hoy día tenemos una dispersión en la Cámara de Diputados, si no me equivoco hay 22 partidos representados, entraron, no me acuerdo, 10, 11 o 12, hay partidos que entraron con representación que ya no la tienen, ¿ya? Hay muchos diputados, ¿cierto?, que se han cambiado de partidos de una bancada a otra, o sea, también ha pasado con menos, porque son menos representantes en el Senado. Entonces tenemos una problemática que tenemos que enfrentar en el sistema político, tenemos que fortalecer los partidos políticos. Hoy día, de alguna manera, casi hay, yo diría, esto es como, o sea, nos juntamos un par, creemos un partido político y hay una serie de incentivos que tenemos, de incentivos a crear partidos políticos, que tenemos que ponerle un coto. Hoy día en Chile existen más de 30 partidos políticos, el tema de la fragmentación política es una problemática, y si uno analiza en términos de por qué las democracias de alguna manera empiezan a ser fallidas, ¿cierto? Está justamente el tema del fraccionamiento de los partidos, también el tema de la violencia, la legitimación de la violencia que hablábamos un poco antes. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a pensar un poco, esto avanza en alguna manera, pero creo que no es una reforma sistemática al sistema político que tenemos que enfrentar rápidamente en Chile. Laura. Sí, yo tengo la impresión de que hay muchas cosas que revisar, entre ellas el fortalecimiento de los partidos políticos, que es fundamental ajustar desde mi punto de vista el sistema para más bien darle fuerza a las grandes coaliciones, más que este fraccionamiento que fue bueno seguramente en su momento para darle cabida a personas que estaban excluidas del sistema, o grupos, partidos que estaban excluidos del sistema político, pero que hoy día, a la luz de su aplicación, tiene que ser como todas las políticas revisadas, ajustadas, ponderadas. A mí me preocupa más otro tipo de cosas, como esta sensación de falta de reglas claras respecto de quién ejerce la política. Y es lo siguiente, miren, hemos visto en los últimos tiempos cómo empresas del Estado de manera pronta y eficiente, Codelco, Banco Estado, el Metro, la ENAP, están haciendo revisión de las personas que, a propósito del tema licencia, estaban con licencia viajado fuera del país y procedieron a la desvinculación inmediata, toman medidas pronto, hay investigaciones y adoptan medidas, y a mí me pasa que siento que de todas maneras hay ciertas partes de la institucionalidad del Estado, como el Poder Legislativo, que se toma con mayor relajo todas las normas. Todavía no vemos pronunciamiento, y el presidente de la Cámara algo habló de que habían personas que estaban en esa situación. Sin embargo, los propios parlamentarios no hay cómo medirlos porque ellos se encuentran, el sistema que los regula no es fácil de cuantificar cuando ellos estaban fuera, con licencia, en un viaje, cuándo no lo estaban haciendo, cuánto tiempo están afuera, con qué recursos salen, cuántas veces salen. Entonces, claro, nos encontramos en un sistema en donde los reguladores no tienen mecanismos tan eficientes para que sean regulados en sí mismos. Hoy día el mayor descrédito lo tienen, según la encuesta, el Parlamento chileno, y lo tienen por alocuciones como la que tú mencionabas respecto de un senador socialista, puestas en escena vergonzosas respecto de lo que uno espera que un parlamentario, el rol que deba cumplir. Yo la verdad que no sé cómo podría haberlo hecho,
Si ya tuvimos dificultad en el primer gobierno de la presidenta Bachelet cuando me correspondió ser ministra de Estado, no tantas como Cristian intentó sugerir, la verdad que llevamos a cabo importantes Ahí reformas. partió, dije, no, ahí partió. Me siento muy orgullosa de ella, pero sí yo creo que efectivamente aquí hay un gran inobservado que es el Poder Legislativo. Uno encuentra más seriedad en el Senado que en la Cámara de Diputados, pero llega a niveles vergonzosos. Las comisiones de ética, el nivel, no hay rendición de cuentas de la cantidad de sanciones que se aplican, de la revisión de normas, de los sueldos que se pagan. Entonces es como un triángulo de las Bermudas. Y en ese sentido me parece a mí que la primera medida, y lo estableció la Comisión Engel, las primeras medidas también tienen que ver con mayor transparencia de instituciones que son autónomas, que está bien que así sean, que tienen el poder representativo y es la Asamblea del Poder del Pueblo, tengan asimismo y adopten medidas que permitan modernizar las condiciones, los requisitos para postularse y para preservar sus respectivos cargos. Por de pronto, la limitación al tiempo en el ejercicio de los cargos de diputados y senadores hemos visto miles de mecanismos para desvirtuarlas, para incumplirlas. Las personas se van de un lado para otro y no solamente eso, sino que además se alternan en los cargos. Yo creo que esto también amerita una profunda revisión de quienes hoy día ostentan un poder muy importante en el Estado que tiene que ver justamente con el Parlamento. Entonces, de nuevo, para terminar, a mí me parece que debemos ampliar el ámbito de análisis respecto de cuando miramos justamente, y lo decía Cristian recién, personas que se cambian de un partido a otro, que ya parlamentarios que representan a nadie, digamos, eso tiene que ser mirado con un foco muy puesto en el Poder Legislativo. Sí, ahora Laura y Cristian, viendo la parte llena del vaso, con las atribuciones que, por cierto, son limitadas de Contraloría, se está viendo un trabajo ahí bien eficiente y que, bueno, está afectando a distintas instituciones. Ayer hubo un pronunciamiento sobre la Municipalidad de Ñuñoa, hace un par de días hubo uno sobre municipios del sector oriente, Viña del Mar, bueno, todo el tema de las licencias, ¿no? Las gobernaciones regionales, así que por lo menos ahí eso da una luz de esperanza. No quiero ser chauvinista, pero tuvo que llegar una mujer a la Contraloría, la primera mujer Contralora de la historia de Chile para que estas cosas pasaran. Uno felicita estos cambios de liderazgo, la felicita de corazón, y nos gustaría que hubiera mucho más en otras instituciones. Ojo con eso, porque tanto que se ríen de los cambios de conducta y lo está haciendo bien, ojalá que tuviera más atribuciones, más poder, pero que todas las instituciones funcionaran correctamente, no solamente la Contraloría, en una institución sola no lo puede hacer, lo hace el CERVEL, lo mencionaste tú recién, lo hace el Servicio de Impuesto Interno, entonces uno tiene que empezar a valorar más las instituciones que tienen en este país para darle también fuerza para seguir con su trabajo. Así es, nos sumamos a ese llamado. Cristian, ¿quieres No, acotar algo? decir que estoy súper de acuerdo en lo que plantea Laura, pero además tenemos que avanzar mucho en la ética pública de las personas que ocupan cargos públicos. Y ahí tenemos también y tiene que ver con el sistema político, tiene que ver con la selección de nuestros candidatos, el fortalecimiento de los partidos. O sea, no podemos tener toda una institucionalidad fiscalizadora, porque lo que esperamos es que quienes detentan cargos de autoridad actúen sobre una ética pública, y ahí tenemos una problemática. Así es. Bueno, tenemos que cerrar este bloque. Agradecemos doblemente a Cristian Pertusi. Voy a transparentar algo, no sé si debiera hacerlo, pero teníamos otra invitada que por problemas de conexión, porque tuvo ahí afectaciones con la electricidad, no pudo estar, y Cristian, muy apañador, nos acompañó esta mañana, ya que es amigo de la casa hace tantos años. Cristian, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y Laura Albornoz, bienvenida. Esperamos contar contigo en una próxima ocasión. Muchas gracias. Encantada, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Que esté muy bien. Bueno, nos vamos a una pausa cuando son las 9:31. Hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano, como siempre, con ustedes.